Los lunes a las 8 de la noche, Oscar Merlo y Oscar Castellucci hacen No mires para otro lado. Que vulneren tus derechos es violencia. Abre bien tus ojos. No mires para otro lado. No mires para otro lado. Auspicia No mires para otro lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos medios días. Aquí estamos con una nueva emisión de No mires para otro lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Hoy quiero hablarte para abrir el programa de cuestiones sobre las cuales estuve reflexionando y pensando cómo en la vida de cada uno de nosotros y en esta cotidianeidad hay cosas que cambian y hay otras cosas que permanecen. Y me quería detener un ratito en esta idea, porque estas cosas de cambiar y de permanecer tienen mucho que ver con la consecuencia de las palabras y de los actos de cada una de las personas. Se hace muy problemático convivir en una sociedad cuando las miradas cambian según el cristal con que se miren o el momento y el transcurso que tenés alrededor. Yo escuchaba con preocupación cuando la semana pasada reapareció el expresidente Macri en una conferencia de prensa y entre los temas que tocó me sorprendió mucho que hablara de la destrucción, del desmantelamiento que está haciendo este gobierno del sistema de salud. Me pareció cómo se puede cambiar, porque después de destruir efectivamente el sistema de salud, de desvalorizarlo, sobre todo lo que tiene que ver con la salud pública, puede decirse casi impunemente exactamente lo contrario cuando cambió tu posición en la realidad. No daría para mucho este tema, pero casi pensaba que podría dar un espacio hasta para cierta cuota de humor, ¿no? Pensar que una afirmación de este tipo por parte de Macri permitiría que, por ejemplo, no sé, Capusotto lo denunciara por ejercicio ilegal de la hilaridad. Pero las cosas ya así cambian, pero no es solamente un problema de Macri. Me acuerdo, y vos te vas a acordar, ¿te acordás de aquellos periodistas que en manada decían que querían preguntar? Y que después cuando cambió el signo político, no preguntaron más. Y de los periodistas que hablan de libertad de expresión y se callan cuando se violenta la libertad de expresión. Y de violentos que se movilizan por la libertad de expresión y después terminan atacando a periodistas que están ejerciendo su profesión. Y quiero expresar esto mi solidaridad con los periodistas de C5N que fueron atacados por la manada que se reunió en el Obelisco la semana pasada. Me fastidia esto de cambiar según cómo vienen las miradas, porque creo que en la vida la consecuencia es un valor, la coherencia es un valor. Por eso, cuando estuve leyendo estos días la información sobre el tema de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, pensé que teníamos que retomar un tema que es muy propio de nuestro programa, que tiene que ver con este tipo de cuestiones, que tiene que ver con la violencia institucional, porque vos sabés que, Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y desapareció hace muchos días, más de 70 días, el 30 de abril pasado, cuando había salido de su casa en Pedro Luro, iba hacia Bahía Blanca y misteriosamente desapareció en el camino. Y creo que, aunque cambien los gobiernos y los signos políticos,
hay que ser coherente con los reclamos, porque nosotros hemos sido muy firmes con el reclamo en el momento de la desaparición de Santiago Maldonado. Y creo que debemos también en este caso, tomar este tema, el de la desaparición de Facundo Astudillo, porque hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian. Y las cosas que no cambian desde hace muchos años son aquellas que involucran la violencia institucional y que involucran a las fuerzas de seguridad. Esto tampoco cambia. Por un lado, nuestra coherencia de mantener los temas que mantuvimos siempre. Me acuerdo cuando hace mucho tiempo una de las cosas que más me llamó la atención cuando empezamos con No mires para otro lado, que un día buscando información aparecía una mención de nuestro programa como uno de los pocos donde se denunciaba la violencia institucional y el gatillo fácil. Y verdaderamente me sorprendí en aquella oportunidad, porque pensé que era algo frecuente. Después me di cuenta que no. Que hay medios que tienen compromisos con determinadas ideologías que les impiden hacer esto. Y como nosotros lo hicimos antes, también vamos a hacerlo ahora con el caso de Facundo Astudillo Castro. Nosotros nos vamos a sumar a las voces que piden la necesidad de esclarecer este caso, porque ni en democracia ni nunca vos podés salir de tu casa y desaparecer. No se puede desaparecer. Y menos se puede desaparecer cuando está involucrada la fuerza de seguridad. Porque a Facundo lo vieron en la Ruta 3, en un puesto policial, Mayor Buratovich, se llama, del partido villarino, y lo detuvieron porque estaba circulando y no tenía permiso para hacerlo en la época de cuarentena. Le labraron un acta. Me llama mucho la atención de que ha circulado una fotografía del chico parado al lado del móvil policial. ¿Quién ha tomado esa fotografía? Me pregunté y no encontré respuestas con el número del móvil. Se investiga ese móvil, pero en realidad hay testigos que dicen que eso fue por la mañana y que por la tarde fue subido otro móvil y que a partir de entonces desapareció. Y a partir de ahí entra una gran confusión en torno a la desinformación, que es muy habitual y muy característica de cuando está involucrada las fuerzas policiales. De que luego aparece una policía de civil que lo traslada y los deja hasta un determinado lugar. Empiezan a aparecer datos confusos. Pero la cuestión es que tanto la familia como los abogados, Leandro Aparicio y Luciano Repetto, que entre otras cosas fue amenazado por un subcomisario, me dicen, a mí me llega un mensaje de Merlo y quiero decir acá que se ha cortado la transmisión. Preguntarle a Desmares si estamos saliendo al aire normalmente. Sí, estamos saliendo al aire, así que me llega un mensaje que debe ser en alguna zona. Y te comentaba que desaparece en estas circunstancias Facundo Astudillo. Está involucrada la policía. Nadie puede desaparecer más de 70 días. Nadie puede desaparecer más de 70 días. Y ojalá hubiese otra razón que la intervención policial, que ha sido separada del caso, en la investigación, que se pueda llegar a fondo, y fundamentalmente que Facundo Astudillo Castro aparezca con vida. Y si no aparece con vida, creo que debería aplicarse todo el rigor de la ley a aquellos que estuvieran involucrados en su eventual desaparición. Porque no podés pensar un día una cosa y otro día otra cosa de acuerdo a lo que esté pasando alrededor tuyo. Las ideas y los principios que vos sostenés no se modifican con el contexto político que estás viviendo. Si tenés un compromiso con la verdad, mantenés un compromiso con la verdad. Y desde ese lugar y desde ese compromiso, nosotros, desde No mires para otro lado, reclamamos la inmediata aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Yo soy Oscar Castellucci, esto es No mires para otro lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, que cada martes hacemos con Oscar Merlo. ¿Cómo estás, Oscar? Sí, los lunes lo hacemos, Castellucci. Volviste a la historia. Bueno, hablando de historia, recordé, ¿no? Hace tantos años que hacíamos el programa los martes. Claro, vamos los lunes. No, porque ya
Buenos días en principio, y ya que estamos tan confundidos todos con el tema de los días, no tendríamos que agregar nuestra cuota de confusión, así que hoy es lunes, pues en vivo, y repetimos este programa de 2021 por la AM 740 Radio Rebelde. Este programa que decíamos, lo hacemos con Oscar Merlo, con la operación de Carlos Di Mare, con la producción de Ana Herrera y con la colaboración en la producción de Paula Guas. Este es el equipo que hace No Mires para Otro Lado. Hoy tenemos un par de propuestas que tienen que ver con distintas miradas en torno a una misma problemática, que es esta que nos toca vivir cotidianamente, este flagelo de la pandemia del COVID-19. Queremos darle distintos enfoques, compartir con vos distintas informaciones. Vamos a estar hablando con el doctor Jorge Vergés, que es el jefe del departamento médico del Instituto de Trasplante, y con Leticia Seriani, funcionaria en el área de salud del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero antes vamos a escuchar un tema, porque más allá de que estemos viviendo situaciones complejas que quisiéramos no vivir, pero que nos obligan a tener cierta esperanza para salir adelante. Hermosísimo tema en la voz de Piero. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Un abrazo. Y escuchábamos la voz de Piero, el tema se llama Esperanza. La verdad que el tema es hermoso, te recomiendo además que lo busques, que mires el video. Y termina con esa frase: no te pido, Dios apenado, que cuando la tormenta pase nos devuelvas un poco mejores como nos habías soñado. Bueno, esa es la esperanza de todos. Y este programa de eso te habla de la esperanza. Hoy vamos a hablar de la esperanza, porque vos sabés que muchas veces, y desde No Mires para Otro Lado, hay un tema que nosotros tocamos, porque tenemos una convicción, tenemos una militancia con el tema del trasplante de órganos, y dentro de nuestras preocupaciones de la cotidianidad, se nos apareció en el horizonte el tema, de qué pasa con la cuestión de los trasplantes de órganos en el contexto de la pandemia. Y para ello, vamos a estar ya charlando con el doctor Jorge Vergés, que es jefe del departamento médico del Instituto de Trasplante. Le agradecemos mucho, Jorge, que estés del otro lado de la línea y que converses con nosotros. Oscar Merlo y Oscar Castellucci, te saludamos aquí en No Mires para Otro Lado. ¿Cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Te queríamos preguntar, Jorge, ¿cómo está la situación del tema de los trasplantes en este contexto de pandemia, ¿no? Porque particularmente quienes conocemos algo superficialmente el tema sabemos que las personas que se someten a un trasplante son inmunosuprimidas, y en este contexto de la pandemia pensamos que esto es una complicación muy particular. Sí, la verdad que en el mundo la pandemia ha generado un impacto importante con respecto a los trasplantes, por este motivo que vos justamente explicás, que la inmunosupresión del receptor. Entonces eso genera, la verdad que muchos recaudos al momento de evaluar un potencial donante. Nosotros, como vos seguramente sabés, por entrevistas previas y tanto contacto que tenés con nosotros, que nosotros seguimos siempre un modelo español con respecto a la procuración de órganos y tejidos. Muchos de nosotros nos vamos a formar España, y España, que ha tenido severos números con respecto a los infectados en la pandemia, ellos tuvieron que bajar la procuración a cero. Recién ahora están armando nuevos protocolos como para reiniciar la procuración de órganos. Acá en la Argentina
con el tema de que, bueno, la pandemia, el aislamiento obligatorio preventivo, bueno, se inició bastante a tiempo. Nosotros pudimos armar ciertos protocolos a través del INCUCAI, de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Sociedad Argentina de Trasplante, protocolos que van específicamente a evaluar el potencial donante cuando aparece. Son muy estrictos, entonces usamos esos protocolos que son actualizados mes a mes como para poder testear al potencial donante y transformarlo en un donante. Y hasta ahora venimos bien, por más que la procuración ha bajado más del 53%, venimos bien con la selección de los potenciales donantes y no hemos tenido hasta el momento, intrapandemia, ningún caso de un receptor infectado por coronavirus referente al trasplante. Jorge, te hago una pregunta. Vos dijiste que con el tema de la pandemia, España, que es, creo, uno de los países del mundo que tiene mayor porcentaje por millón de habitantes de donantes, que había bajado prácticamente a cero. Sí. Y que recién ahora está retomando. ¿Cómo se produce? Pasó eso porque, por un lado, por el miedo a los receptores, que bueno, son los que tienen la última palabra en trasplantarse o no, pero por otro lado, por una cuestión de ocupación de camas en terapia intensiva. Ellos en un momento se encontraron que todas esas instituciones, hasta las instituciones que además hacían procuración y trasplante, se encontraron con todas las terapias intensivas ocupadas, sobrepobladas, entonces no había lugar libre de COVID para tener un receptor trasplantado. Entonces eso fue lo que generó suspender la procuración de órganos y tejidos, que no es lo que nos está pasando ahora a nosotros. Hay instituciones, grandes instituciones que trasplantan mucho, que por una cuestión edilicia y que todavía no tienen la totalidad de las camas en terapia ocupadas, pueden tener otro sector totalmente separado donde se internan a los receptores trasplantados. Hay otras que no, y esas que no pudieron separar ese sector, bueno, tuvieron que bajar la procuración, que generalmente son los municipales, las instituciones municipales que les ha pasado eso. Jorge, Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Oscar? Bueno, estás agregando un buen dato porque hay algunas informaciones que a veces avanzan sobre el tema de haberle dado tanta prioridad al tratamiento preventivo de la pandemia, hace que se resientan otras consultas. De hecho, seguramente se resintió en gran parte, pero si cosas tan vitales como este tema de los trasplantes, hay todavía algunos nichitos en los cuales se pueda trabajar, es otra mirada del asunto. No sé si me explico. Sí, en realidad sí. El otro día, en una reunión que tuvimos con el INCUCAI, con la vicepresidencia del INCUCAI, la verdad que se habla de un panorama como un semáforo, donde hay zonas del país donde estamos en un semáforo en rojo, como sería zona AMBA, hay otros sectores en amarillo y otros sectores en verde. Entonces lo que se intenta es tratar de procurar sobre las zonas amarillas y verdes, donde no tienen circulación alta, pero lo que pasa es que es en la zona AMBA donde están la mayoría de los equipos de trasplante, donde están la mayoría, más del 80% de los equipos de trasplante. Y con esto de que no podemos pasar de jurisdicción, a no ser que se vuelvan a mejorar los vuelos sanitarios y todas esas cosas, no hay mucha procuración interjurisdiccional. Entonces, por ahora lo que tenemos y los potenciales donantes que van apareciendo, los estudiamos muy criteriosamente, no solamente lo clínico, lo epidemiológico, la PCR que esté actualizada y un montón de cosas más, y hemos descartado potenciales donantes con PCR negativa, con hisopado para SARS-CoV-2 negativos, pero lo hemos tenido que descartar simplemente por epidemiología, por donde vive, por los contactos que ha tenido y un montón de cosas que
quizás antes no hacíamos tanta epidemiología, tantas preguntas, pero ahora sí las tenemos que hacer innecesariamente. Jorge, me estás diciendo que no hay traslado interjurisdiccional de órganos. Te pregunto porque esto es obviamente una gran limitación para el funcionamiento del sistema. Tengo presente que en el caso de Martín, de mi hijo, cuando procedimos a la donación, uno de los receptores, por ejemplo, es de Tucumán. Entonces, eso en este momento eso no podría funcionar. Que hubiese es complicado en distintas jurisdicciones. Sí, es complicado. Si se logra con mucha dificultad. Pero ahora también, si un equipo de trasplante, por ejemplo en tu caso, el caso de Martín, tuvo que venir a ablacionar de Tucumán, porque el receptor estaba en Tucumán, ese equipo no puede bajar en el aeroparque de acá porque tendría que tener una PCR nueva de las últimas 24 horas. Entonces ya es un problema de logística importante. Entonces se armó un programa que es muy reciente, donde hay equipos cirujanos de Capital, que ellos lo que hacen es la ablación, y eso sí, después llevan el órgano hacia Aeroparque, hacia la logística, que es un vuelo sanitario, y un médico acompaña ese órgano y después se implanta donde está el receptor. Eso se desarrolló ahora hace poco por este tema, que no pueden pasar los médicos de una jurisdicción a otra sin un hisopado de las últimas 24 horas. Y sabemos que los hisopados, hay laboratorios donde podemos tener el resultado a las 6 horas, 12 horas, pero en otras jurisdicciones los resultados tardan 72 horas. Entonces hay problemas con respecto a esa logística. Pero bueno, se intenta, se arman programas como para poder hacer la ablación, y aunque sea la ablación jurisdiccional, que sería en este caso, y trasladar el órgano por vuelo sanitario donde está el receptor. ¿Cómo es la situación de los días? Digamos, hay como distintos niveles de recepción. Están aquellos que están en la lista de espera, obviamente, y hay algunos que están en situación, no sé cómo se llama técnicamente, de emergencia. ¿Es lo mismo, digamos, el procedimiento es el mismo en este contexto para unos que para otros? No, en este contexto, desde que se inició la pandemia y sabíamos que iban a bajar mucho los donantes, potenciales donantes y los donantes reales, los protocolos que armó el INCUCAI para toda la región argentina es la prioridad es trasplantar a los que están en una lista de emergencia, seguido de lo de urgencia, y si no encontramos el receptor en esas dos listas, bueno, se hará un electivo, ahí obviamente con la decisión del equipo de trasplante. Pero lo que se está haciendo ahora, en la realidad, es mucho trasplante en los receptores que están en lista de emergencia y urgencia. Y con respecto a córneas, sí. No, seguí, por favor, seguí. Seguí. ¿Cómo? No, seguí. Que te decía con respecto, eso es con respecto a los órganos, ¿no? A corazón batiente. Pero con respecto a los tejidos, lo único que se estaba haciendo, por lo menos hasta ahora, es ablacionar tejidos solamente del batiente, pero para, por ejemplo, córneas, para ser implantadas también en lista de urgencia de córneas, no electivos. Porque lo que se vio es eso, es que hay muchos receptores que no se quieren trasplantar en esta situación. Entonces solamente estamos realizando implantes, trasplantes en emergencias, urgencias y urgencias también de córneas. Ahora sí, Jorge, esta situación tan dramática, tan extraordinaria, digamos, que estamos viviendo, para vos, ¿alimenta la posibilidad de que la palabra prevención, la palabra protocolo, estrategias, empiecen a pesar un poco más en la programación de políticas públicas vinculadas a la salud, como en otros temas? Y sí, totalmente. En el futuro, ¿no? Sí, totalmente. En el futuro, mira, la verdad que de esta situación hemos aprendido que necesitamos protocolos actualizados.
¿sí? Protocolos actualizados que también estén avalados por resoluciones ministeriales y demás. Y nunca he visto tantos protocolos que surjan durante una semana. Pero nos tenemos que aferrar a eso, y más en el sentido también, además de los protocolos, el sentido común de cada organismo jurisdiccional que vive una situación particular en los diferentes escenarios. Nosotros siempre hablamos de escenarios porque, bueno, son los escenarios donde son escenarios de zona roja, como donde estamos nosotros, donde hay circulación comunitaria, otro tipo de escenarios donde no hay circulación comunitaria, entonces el mismo protocolo se adapta a cada escenario. Y yo creo que en el futuro vamos a tener que también tener protocolos con respecto a nuestro trabajo de procurar con otro tipo de enfermedades, por ejemplo el dengue, fiebre amarilla, que hay algunos protocolos generales, pero los vamos a tener que tener en cuenta más afinados para, por ejemplo, el próximo año. Porque al inicio de la pandemia es como que no vimos todos los números de dengue, pero si nosotros nos ponemos a sentar ahora a ver todos los casos de dengue que hubo, fueron cada vez en aumento con respecto a los años anteriores. Y es otra de las infecciones que tenemos que tener en cuenta para evaluar un donante también. Jorge, por último, quería preguntarte, sigue habiendo en lista de espera casi 8.000 personas en todo el país. ¿Hay alguna estadística reciente de en estos últimos 100 días de la pandemia cuántos trasplantes efectivamente se realizaron? La cantidad de trasplantes, mira, el número exacto no lo tengo, pero ya te lo puedo decir, porque justo estoy abriendo la plataforma de Excel y te lo puedo tranquilamente decir. Bueno, la lista, la verdad que sigue siendo la misma, de que personas necesitan actualmente un trasplante solamente de órganos sólidos son 7.150, y si agregamos los tejidos seguramente llegamos a más de 9.000. La cantidad de trasplantes que se han hecho, pero bueno, esto es durante el año de 674. El pico, el descenso más bruto que hubo fue al inicio de la pandemia, el 14 de abril, del 14 al 16 fueron 2 días donde no hubo ningún trasplante, y de ahí en adelante, bueno, la que ha descendido un 53 o un 54%. Pero vamos con una tasa de donantes por millón de habitantes de 5,9, cosa que el año pasado esto lo duplicábamos a esta altura del año, porque estuvimos cerrando un periodo el año pasado con 20 por millón de habitantes, y ahora a mitad de año estamos con 5,99 por millón de habitantes. La verdad, por eso el impacto de la pandemia fue bastante grande. Pero te vuelvo a repetir, si nos comparamos con otros países no estamos tan mal. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo que haya compartido esta información, y naturalmente con la evolución de la pandemia y de la cuarentena seguramente iremos recuperando cifras que no dejan de ser el número de donantes, un índice del nivel de solidaridad que tiene el pueblo, ¿no? Porque hay, como decías vos, más de 7.000 personas esperando la donación de un órgano, esperando la posibilidad de vivir, y este contexto lo hace muy difícil, pero la necesidad sigue existiendo, así que nos parece importante abordar este tema en este contexto, y te agradecemos que nos hayas ayudado a comprenderlo un poco mejor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo siempre digo, bueno, la población que tenemos es donante, ¿sí? Hay políticas sanitarias y un montón de otras cosas que quizás hay que modificar para poder detectar a ese potencial donante que después se va a hacer donante real, pero cuando llegamos a esa instancia nosotros nos damos cuenta que la población es donante, y eso la verdad que ayuda mucho, porque hay muchas personas que necesitan los órganos, y
Y siempre digo, los héroes son los donantes, ¿sí? Y los héroes también son los familiares de los donantes, como un Martín y su familia. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Bueno, muchas gracias, Jorge. Escuchábamos al doctor Jorge Vergés, jefe del Departamento Médico del Instituto de Trasplante. Hacemos una breve pausa y en un ratito seguimos con No Mires para otro lado. Amera es la mutual de los trabajadores del espectáculo. Afiliarse es beneficiarse. Anteojos sin cargo, alquiler de muletas y sillas de ruedas, estadías gratuitas por luna de miel y aniversario y muchos beneficios más. Conocenos en www.amera.com.ar. Mi nombre es Belén. Estuve mucho tiempo con dudas, pero vencí el miedo y me acerqué a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a ellas, hoy conozco mi verdadera identidad y a mi familia biológica. Ahora puedo contarle a mi hija y compartir con ella mi historia y la de mis padres desaparecidos. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Ayúdanos a encontrarte. Y ya estamos de nuevo en el aire con No Mires para otro lado, como cada lunes, aquí en la M740 Radio Rebelde, escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Como te decimos cada vez que lo pasamos desde hace tantos años, si tenés duda de tu identidad, si pensás que alguien puede ser hijo de desaparecidos, contactate con ellas porque solo la verdad te hace libre. Sí, comunicate al 11-4384-0983 o mandá un mail a denuncias@abuelas.org.ar. Carlos, compartamos también, mientras esperamos nuestra siguiente entrevista, vamos a estar charlando con Leticia Seriani, el teléfono para aportar a la olla popular que acompañamos junto con los vecinos de Villa del Parque. Sí, Castellucci, bien que lo recordás, sí, necesitamos de todo para juntar material para hacer viandas y también para hacer un bolsito a mucha gente que lo necesita. Comunicate al 11-31-80-4238. Gracias, Merlo. Y hablando de comunicarse, ya estamos en línea con Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Le agradecemos a Leticia que esté en línea, que nos acompañe, y queremos preguntarle cuál es el panorama hoy, a este momento, de la evolución de la pandemia del COVID en la provincia de Buenos Aires. Gracias por atendernos, Leticia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo está la situación? Bueno, nosotros vemos, como hay distintas cuestiones que se pueden evaluar. Por un lado, vemos que la curva sigue con un ascenso, todavía no se ha detenido este ascenso. Seguimos teniendo en la provincia, particularmente en el AMBA, un número considerable de casos, pero lo que nosotros vemos con mucha expectativa es que en este último tiempo, a partir de las medidas de restricción que se han tomado el 1 de julio, se ha desacelerado el ritmo de los contagios y hemos logrado aumentar el tiempo de duplicación que venía antes del 1 de julio en 12 días aproximadamente y que ahora está ya cercano a los 16. Y la verdad que esa es una noticia alentadora y que nos permite confiar en que a partir del 18 vamos a poder avanzar nuevamente hacia una fase de mayor apertura si esto efectivamente se sostiene y se logra un amesetamiento de la curva, que bueno, era el objetivo fundamental de la medida. Todavía nos quedan unos cuantos días y hay que esperar a ver qué pasa en los próximos días, pero estos indicadores nos permiten ilusionarnos al menos un poco con esa posibilidad. Leticia, escuchaba días pasados, no sé si fue el viernes, a un compañero de gestión, a Enio García, que decía que se estimaba que en este fin de semana se llegaba al pico del
¿Es así? ¿A partir de qué elementos pueden sacar esta conclusión? ¿Y eso qué perspectiva nos da hacia el futuro? Suena casi alentador pensar que es así que llegado al pico. Exactamente, es alentador. De todas maneras, uno puede decir que llegó al pico una vez que los casos empiezan a descender. Hasta que eso no sucede, no se sabe si efectivamente ese fue el pico, porque siempre puede pasar que al día siguiente vuelvan a aumentar los casos y entonces el pico todavía nos queda por delante. Pero como yo decía, como está aumentando el tiempo de duplicación, eso quiere decir que los contagios se reproducen con menor velocidad. Es una posibilidad que estemos llegando al pico. No lo podemos confirmar porque por eso que decía, hasta que no empiecen a descender los casos no lo sabemos, pero podría ser, de acuerdo a esos indicadores, que estemos en esta situación, y que la verdad que sería muy alentador, porque un pico con este número de casos nos pone en una muy buena situación, sobre todo teniendo en cuenta que con esta medida de restricción hemos logrado no llegar a esa situación de saturación del sistema, que era lo que nos hubiera complicado mucho las cosas y hubiera hecho que en Argentina sucedieran cosas parecidas a las que han sucedido en otros países. Si efectivamente este es el pico, vamos a poder atravesar ese pico relativamente bien parados y con un sistema de salud que todavía tiene un margen, y obviamente eso sería un gran logro. Hay que esperar de todas maneras, pero... Leticia, Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? De puro observador y de no haber abandonado el aislamiento, pero uno, yo tengo un pequeño jardincito delante que me permite estar adentro como corresponde, pero observar el movimiento del barrio. Ayer había bastante laxitud, había bastante gente que no eran padres con chicos solamente, había otra gente dando vuelta. ¿Eso lo observaron ustedes? Sí, ayer particularmente me parece que sí, que hubo más circulación de la esperada. Habíamos, con la medida del 1 de julio se había logrado reducir la circulación. Estábamos, si uno compara con la situación normal, estábamos en un 50% menos de circulación. Habíamos bajado aproximadamente 10 puntos respecto a lo que había sido en junio. Pero es cierto, yo coincido con que particularmente ayer se vio mucho movimiento, sobre todo de estas características, no más bien social o recreativo, que era justamente lo que había que intentar evitar. Por eso yo digo, los datos hoy son medianamente alentadores. Hay que esperar porque lo que sucedió ayer, hay que ver primero si sigue sucediendo, lo cual sería una muy mala noticia, pero además hay que ver si lo que ha sucedido ayer luego se ve reflejado en un cambio en los indicadores. Esperamos que no, y por eso hay que seguir insistiendo en que los indicadores hoy nos dan esta posibilidad de ver con cierta confianza una apertura para el 18, pero que no hay que abandonar e insistir todo el tiempo, que depende muchísimo de lo que cada uno de nosotros hagamos y de que sigamos sosteniendo el aislamiento, porque si no el enorme esfuerzo que estamos haciendo no va a ser suficiente, y creo que nadie quiere eso. Todos queremos avanzar hacia una mayor hacia nuevas actividades, todos queremos que rápidamente poder empezar a salir y hacer algunas cosas, pero eso depende mucho de que sostengamos este esfuerzo enorme que venimos haciendo, y que me parece que hay que seguir insistiendo con eso y ver qué pasa en los próximos días. Quería, en relación a esto, también te había especulado, viste esta disyuntiva que se instaló, que por supuesto nosotros repudiamos, que tiene que ver con que se ha abandonado la economía, cosa que es absolutamente falsa. El otro día escuchaba al gobernador, y se reafirmaba el tema de que en el sistema industrial, con el tema de los protocolos y compañía, estaba funcionando bastante bien, que había más un desfasaje en el comportamiento social libre, para llamarlo de alguna manera, que el aspecto industrial. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, coincido. Hemos tenido situaciones de algunos brotes en algunas industrias, pero que fueron rápidamente controlados. Nadie espera que no haya ningún caso, porque a medida que la gente circula y se reúne en lugares de trabajo,
es muy posible que aparezca algún caso, pero hasta ahora, siguiendo los protocolos, se han ido controlando esas situaciones, y coincido con que, sobre todo en los municipios fuera del AMBA de la provincia, lo que vemos es que la mayoría de los brotes o de los contagios están vinculados más a este tipo de encuentros sociales, encuentros incluso que no están habilitados, festejos de cumpleaños, asados, Día del Padre, baby shower, digamos, están más vinculados a estas situaciones que a situaciones de contagios en lugares de trabajo o en la industria. Y por eso también nosotros entendemos que esas actividades, las actividades sociales o recreativas, son las últimas que tienen que habilitarse, y que en todo caso hay que empezar por aquellas que más vinculadas a lo laboral o a lo comercial, y luego cuando efectivamente se dé el descenso de los casos, podemos avanzar hacia otras aperturas. Sin duda, si efectivamente a partir del 18 se puede dar ese retomar, digamos, otra vez, o avanzar de fase, va a tener que ser muy lento, muy progresivo, ir habilitando muy de a poco, y evaluando bien qué actividades se van habilitando para que no se den estas situaciones que mencionábamos recién, que son las que estamos viendo en los municipios fuera del AMBA, y que en paralelo, yo decía al principio que en el AMBA lo que vemos es que ha aumentado el tiempo de duplicación, o sea que los contagios se desaceleraron. Al revés está sucediendo en los municipios del interior de la provincia, donde ha disminuido el tiempo de duplicación, vinculado justamente con estas situaciones. Así que son las situaciones donde más hay que poner el ojo y más hay que trabajar, sobre todo en términos de comunicación, porque son actividades que no es que son fomentadas desde el Estado o habilitadas desde el Estado, sino que tienen más bien que ver con, obviamente la situación de cansancio que genera el aislamiento, digamos, y cierto relajamiento de algunas medidas de cuidado que hay que estar todo el tiempo poniendo en valor y sosteniendo. También escuchábamos que tiene el Día del Amigo ahora, ¿no? Justamente. Exactamente. Sí, complicado el tema. Sí, complicado. Sí, por favor, dale. No, digo, complicado también en función de eso que decíamos hace un ratito, de lo que se vio ayer, ¿no? Ayer yo vi también esas imágenes de mucha gente en la calle, y la verdad me sorprendió porque era un día frío, porque digamos no había demasiados motivos, y sin embargo evidentemente la gente ha salido, con lo cual a uno lo lleva a pensar que hay que poner mucho el ojo en el Día del Amigo para que no se den estas situaciones, pero bueno, es difícil, hay que seguir trabajando mucho, y hay que seguir sosteniendo que la única medida que tenemos todavía hoy para garantizar que nuestro país salga de la mejor manera posible de la pandemia es el aislamiento, que es un esfuerzo enorme que a todos nos cuesta, que le cuesta al Estado, y que sabemos y entendemos que le cuesta mucho a toda la ciudadanía, pero que la verdad es que es la única herramienta que tenemos hoy para evitar, sobre todo para evitar una situación de colapso del sistema de salud que implicaría un número enorme de personas fallecidas, y es lo que todos queremos evitar. Leticia, ¿en qué situación está en este momento la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA en general y en provincia en particular, en los municipios Nosotros en la provincia, si uno toma la ocupación de toda la provincia, está en un 48% aproximadamente. En el AMBA es mayor, está alrededor del 54% la ocupación de camas, pero tenemos hoy por hoy aproximadamente 11 municipios que tienen alguno de sus hospitales, alguno de sus sectores de salud con un porcentaje de ocupación mayor aún, que puede andar por el 60, el 70 o más, sobre todo en el primer cordón del conurbano, que obviamente, digamos, no es raro que así suceda porque son los municipios que concentran la mayor cantidad de casos. De todas maneras, está estabilizado también ese porcentaje, ¿no? Creo que producto también de la medida de restricción que se tomó el 1 de julio, hemos logrado que ese porcentaje se mantenga más o menos estable, pero en un número que no deja de ser preocupante, o al menos que genera cierta alarma.
Leticia, en la línea de lo que te preguntaba Castellucci, me gustaría que aclares la relación de cantidad de contagiados con porcentajes o cantidad de habitantes, porque hay mucha prensa que tira los números livianamente y me parece que este valor tiene que estar siempre arriba de la mesa, porque no es lo mismo una situación que otra, digamos, ¿no? No, totalmente, y a veces digamos, la verdad es que los indicadores sanitarios nunca un indicador solo aislado llega a explicar del todo cuál es la situación epidemiológica, ¿no? Y entonces es necesario tener en cuenta distintos indicadores. Y es cierto que si uno toma el número de casos en función de la población, lo que vemos es que en la provincia de Buenos Aires, incluso en el AMBA, estamos con aproximadamente 200 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en la ciudad de Buenos Aires ese número es muchísimo más alto, ¿no? A pesar de que el número absoluto de casos sea menor, la ciudad está aproximadamente en 900 casos de esa tasa, con lo cual por eso la importancia de tomar en cuenta distintos indicadores y de ponerlos en relación también para tener una visión un poco más completa, más panorámica y más integrada, digamos, de cuál es la situación. Y por eso también nosotros venimos insistiendo en que hay que mirar el AMPA como un todo, y que las medidas que se tomen en la ciudad y en la provincia, en el conurbano, tienen que ser coordinadas, porque no hay forma de que se libere, por decirlo de alguna manera, ciertas actividades en una de las jurisdicciones y eso no impacte en la otra. La verdad es que la dinámica del virus no tiene un límite en la General Paz y es necesario trabajar articuladamente para que toda la región del AMBA logre salir de esta situación y empiecen a bajar el número de contagios, que es lo que nos preocupa y es lo que todos queremos lograr. Leticia, por último, ¿qué expectativa genera? Porque supongo que no puede no generar expectativas, la situación de la evolución de la vacuna y el hecho de que uno de los laboratorios involucre a la Argentina en el desarrollo de este proceso. ¿Qué implica para ustedes esta decisión y si tenemos alguna información puntual más avanzada que la que ha trascendido por lo menos hasta la semana pasada en este tema? Sí, hay algunas iniciativas, una de ellas es la que se conoció la semana pasada. Obviamente todo lo que implique la posibilidad de contar con una vacuna es sumamente alentador, y nosotros desde la provincia estamos dispuestos a analizar la posibilidad de incorporar esas vacunas y de realizar las pruebas necesarias en la provincia de Buenos Aires. Eso es algo igual que se tiene que analizar muy minuciosamente, porque implica una vacuna que todavía no está 100% probada ni desarrollada, pero por supuesto que todo lo que tenga que ver con un avance en ese sentido nos parece que está bueno y que hay que analizarlo y que es alentador. De todas maneras también hay que ser muy prudente con esto, porque sabemos que los desarrollos científicos y en particular el desarrollo de una vacuna es algo que suele demorar habitualmente incluso años, digamos, de pruebas, de ensayos. Entonces hay que ser prudente, porque si no corremos el riesgo de generar una falsa expectativa de ver como algo muy cercano la vacuna y no sabemos si es tan cercano. Obviamente la idea es que efectivamente se concrete, que podamos avanzar y que en poco tiempo tengamos disponible una vacuna, pero me parece que hay que ser prudente, porque además también si no uno se relaja pensando que como va a estar la vacuna no es necesario tomar otros recaudos, y la verdad es que todavía estamos lejos de tener una vacuna que pueda ser utilizada de forma masiva y que uno pueda apelar a eso como única medida. Pero por supuesto que es alentador tanto la aparición de posibles vacunas como otros tratamientos que también los hemos ido incorporando, el tratamiento con plasma, digamos. La verdad es que cada una de las opciones que aparecen y que permiten pensar en otras salidas de esta pandemia son para considerar, son para tener en cuenta y para alentar
pero con mucha prudencia y con mucha cautela, porque bueno, todavía es todo muy reciente. La pandemia en sí es muy reciente y entonces todo está por investigarse todavía. Bueno, Leticia, te agradecemos muchísimo los minutos que dedicaste a nuestros oyentes y bueno, hay que construir la esperanza. Uno tiene mucha incertidumbre, hay también miedo, y siempre yo creo que la palabra oficial es la que te encamina en hacer que la esperanza sea real. Así que te agradecemos mucho el contacto. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Estuvimos dialogando con Leticia Seriani, ella es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Merlo, estamos en los minutos finales del programa. Les recordamos a nuestros oyentes que si quieren volverlo a escuchar, esta noche de 20 a 21, así se dice aquí, en la M740 Radio Rebelde, vamos a estar nuevamente. ¿Merlo? No, nada, una cosa que última reflexión que seguramente Leticia coincidiría es que se comentaba también que el uso de tapaboca, tapanariz, tapaboca, si se pudiera tomar como cultura a partir de que pase esta pandemia, evitaríamos un montón de otras infecciones durante las épocas complicadas como el invierno, y sería interesante que como sociedad lo tomemos, independientemente que podamos ir a tomar algo afuera o charlar con la gente, pero es una cosa preventiva que me parece que sería interesante que lo tomemos como dato de prevención. Y muchas cosas seguramente van a cambiar en la nueva normalidad, esa puede ser una de ellas, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el programa, Merlo, como decía cuando terminamos la charla con Leticia Seriani, la incertidumbre te genera miedo y también te genera esperanza, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que estemos en el pico, la posibilidad de que bajen las cifras, la posibilidad de tratamientos, la posibilidad de una vacuna, nos tiene que alentar esa esperanza, pero también nos tiene que fortalecer en no bajar los brazos. Por ahora, eso es un camino a recorrer. Como decía, hay un filósofo, Lin Yutang, decía, la esperanza es como un camino. Antes no existía, pero cuando muchas personas empiezan a transitar por él, el camino se hace real. Bueno, hagamos realidad ese camino que es el de encontrarnos en una nueva normalidad que nos permita algo, ver lo que estamos deseando, que poder volvernos a encontrar, abrazarnos, con barbijo o sin barbijo, pero fundamentalmente sin miedo. Así que le decimos a nuestros oyentes que abordamos estos temas precisamente para eso, la verdad también te quita miedos. Así que te esperamos el lunes que viene en otra edición de No Mires para Otro Lado, y hoy, si querés, de 20 a 21, de nuevo aquí en la M740 Radio Rebelde. Chau. De un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos.